Buenas tardes, perdóname que le haya dado un toque de suspenso a esto, pero Ya te presenté, Daniel. bueno, muchas Ya te gracias, presenté, ya, Eduardo. así que ya puedes iniciar. Incluso ya los presenté a ellos, pero no está de más que lo hagas tú nuevamente como corresponde, porque tienes seguramente más referencias de ellos y ya puedes dar inicio al panel. Gracias, muchas gracias, Eduardo, y reitero las disculpas, pero esos Sí, azares de la entiendo, tecnología. eso está pasando, a todos nos está pasando. Bueno, nada, es grato estar con ustedes y participar en este seminario de Derecho a Autor, que es uno de los eventos claves y clásicos de la Feria del Libro. Tiene casi la misma edad que la propia feria y eso habla mucho pues, de la necesidad y la importancia de este tipo de eventos. Entonces paso a presentarles a mis amigos de la mesa. Comienzo por Jorge, que es mexicano, nació en 1987, es narrador y ensayista, es autor de la novela Las Mutaciones, México, 2016, que se ha publicado en varios países y se ha sido traducida a 8 idiomas. Ha escrito también el libro de ensayos Yonkis de las Letras, Madrid 2017, y la biografía El biólogo de la revolución sobre Isaac Ocho Terena, Colegio Nacional en Prensa. Es consejero de la revista Este País y es miembro del consejo editorial de la revista de la Universidad de México y ha colaborado en revistas como Arquine, Casa del Tiempo, Este País, Tierra Adentro, Vice, Letras Libres y Variopinto. En tanto, la representación digna nacional está a cargo de Osvaldo Reyes, que es panameño, nació en la ciudad de Panamá en 1971, es médico ginecólogo obstetra, profesor e investigador, es editor de la revista de la Federación Centroamericana de Sociedades de Ginecología y de Obstetricia, es escritor de género negro, con 10 libros publicados a la fecha, tanto nacional como internacionalmente, es ganador del primer premio de narrativa corta de Panamá Horror Film Festival en el 2017, y del primer concurso de microrelatos del grupo Tierra Tribune de España en el 2019. Cierra la triada Pedro Medina. Pedro nació en Lima en 1977. Su novela Varsovia ganó el Florida Book Award del 2017 y es autor de los libros Mañana no te veré en Miami, Marginal y Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami. Es editor de las antologías Viaje One Way y Miami Unplugged. Además es creador y editor del portal cultural y sello editorial Suburbano Ediciones, y como gestor cultural ha sido co-creador de los programas Pido la Palabra, Cuento Manía, Miami Film Machine, Miami Literario y Escribe Aquí. Es conferencista en temas de historia y de cultura popular de Miami. Estudió literatura en Florida International University y en su país natal, Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, un poco para que los asistentes conozcan algo de mis tres invitados, quisiera comenzar por Osvaldo y preguntarle cómo llega un médico a ser un contador de historias y especializarse específicamente en la novela negra. Micrófono, por favor, señor Osvaldo. Nuevamente la tecnología, ahí estamos bien. Disculpen. Bueno, mencionaba que muchas gracias por la invitación a esta parte del festival que todos los años siempre estamos disponibles para como oyente y ahora como participante, así que nuevamente muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, yo fui lector toda mi vida. Desde la adolescencia fui fanático de los libros. Tuve la suerte de estar en una escuela donde la librería nadie la visitaba realmente, así que la bibliotecaria cada vez que me veía me recibía con los brazos abiertos y me permitía entrar y llévate los libros que quieras con tal que me los traigas de vuelta. Y en esa librería fue donde conocí los primeros libros de novela negra policíaca juvenil, Enid Blyton, y después conocí a Agatha Christie y lo reconozco, después que entré por esa línea no me pude salir. La medicina llegó después. Eso fue extra en el camino, pero que me ha ayudado, pienso, en lo que me gusta, que es este género, porque la parte médica y la criminal tienen cierta relación. Así que tengo lo mejor de dos mundos, pienso yo. Muchas gracias, Osvaldo. En el caso de Pedro, ¿cómo ayuda, si es que ayuda, ser abogado y escribir y editar? ¿Ahí me escuchas?
Le ¿Ahí se me escuchamos, escucha? señor Pedro, le escuchamos. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, enormes gracias por la invitación. Les agradezco mucho. No, mira, yo estudié leyes y en el último ciclo o semestre de la carrera en Perú me fui porque no quería dedicarme a- al derecho. No me gustaba. Me di cuenta a mitad de la carrera que no era lo que yo quería con mi vida y que lo que yo quería, yo tenía facilidad para redactar, para escribir, y siempre me gustó la lectura, igual que Osvaldo, y, pero no para redactar demandas de desalojo, ni procesos judiciales, ni mucho menos, eso no me interesaba. Entonces me fui en el año 2002 sin mucho rumbo. Mi primer destino fue Miami, acá, desde donde estoy acá, desde el año 2002. Quería irme, no sabía si a España o a dónde, para buscarme un camino como escritor y me terminé quedando por acá. Ahora, si me preguntas cómo, o sea, eso te lo comento para, o sea, no es que mi formación de abogado tenga mucho que ver acá en lo que hago ahora, no me acuerdo nada de lo que estudié de leyes, pero igual hay mucha relación entre el derecho penal y procesal, que es lo que más o menos yo veía, con la crónica, que yo escribo crónica, con el realismo sucio y la novela negra, que también escribo novela negra, igual que Osvaldo. Así que más o menos por ahí, instintivamente, creo que podríamos conectar algunos cables, ¿no? Y pues nada, en el caso de Jorge, ¿incentiva o ayuda o colabora o desalienta a estudiar lengua y literatura para ser escritor? Es buena pregunta. Buenas tardes a todos. Qué gusto verlos. Definitivamente, como los demás, pues empecé a leer compulsivamente desde muy chico y tuve la idea muy ingenua de que estudiar literatura efectivamente iba a contribuir a formarme como escritor, pero lo que sí me ayudó fue a formarme como un lector profesional y a pensar sobre la dinámica del libro, la economía del libro también, que es un tema que pues, hoy seguramente platicaremos, y a ser un mejor editor, ¿no? También que ha sido el oficio que he practicado, corrector de estilo y en fin. Entonces, realmente me identifico más como lector todavía que como escritor y bueno, me da mucho gusto estar aquí. Esta es una pregunta que puede tener un corte existencialista, pero en nuestros países donde el realismo mágico y el realismo sucio predominan, pues creo que puede ser válida, ¿no? ¿Qué significa ser escritor o qué significa dedicarse a ser escritores en países como los nuestros, ¿no? No sé, Osvaldo, si quieres comenzar, ¿qué significa o qué has experimentado o qué has aprendido en esa condición de ser un médico que escribe o un escritor que trabaja de medicina para vivir? Es que ahí precisamente yo pienso que está la clave. Tengo un trabajo que me ayuda a sostener a mi familia, porque como escritor definitivamente ya me hubiera muerto de hambre o estaría en alguna esquina. Uno necesita, lamentablemente, por lo menos en estos momentos en nuestros países, un apoyo adicional para poder sobrevivir siendo escritor. Pero eso no quiere decir que uno no quiera seguir ese camino. O sea, yo pienso que no hay ningún escritor que no quisiera estar en un nivel Stephen King. Stephen King escribe en una servilleta una receta de cocina y la vende en bestseller sin ningún tipo de problema. Uno quisiera estar ahí, pero hay que pasar mucho tiempo y Stephen King, por usar el ejemplo de él pasó por el mismo camino de nosotros. Él tuvo que hacer trabajo de segunda, de cocinero, en un turno nocturno en un depósito y hacía eso, sacaba sus ideas de sus experiencias. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ahora mismo ser escritor es más que nada por el simple placer de poder escribir los libros que uno quisiera leer, por lo menos ese es el caso mío, y poder ver en la cara de los lectores los ojos que yo tuve cuando encontraba esos libros y los disfrutaba. Si en algún momento podemos pasar a un nivel mayor donde pueda sobrevivir de eso, bueno, ese ya es el nivel más alto que podríamos esperar. Y bueno, y aprender todos de Stephen King, ¿no? Él contaba que comenzó a coleccionar las cartas de rechazo de las editoriales y un chinche, no sé cómo se llama, fueron tantas que se cayó, ¿no? Que se cayó del peso de los rechazos, ¿no? Y el hombre siguió adelante, ¿no? Entonces también es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Del oficio, ¿no? Pues nada, Jorge, ¿y cómo es tu caso? ¿Qué significa ser escritor en una ciudad tan grande y un país tan enorme como México? Pues en primer lugar, es muy estimulante ya
hay muchísimas personas y aunque existe el mito de que no se lee mucho, en realidad sí se lee mucho, pero muchas veces no se leen los libros que tradicionalmente se han publicado las editoriales más conocidas o el mismo Estado, ¿no? Y ahora yo siento más bien que escribo en un ambiente cada vez pues, más globalizado. Hoy tenemos el gusto de estar platicando Miami, Panamá, México, y entonces la comunidad está creciendo. Y eso es un motivo que a mí me entusiasma. Definitivamente, pues no, nunca creí que pudiera vivir económicamente solo de escribir. Es algo que pasa poco, que a veces pasa por razones que escapan y que no tienen nada que ver con la calidad de lo que uno escriba o con el tema, sino con razones del mercado, ¿no? Que no son ajenas. Pero sí he podido vivir de leer, editando, corrigiendo, y eso me ha permitido pues mantenerme cerca de la literatura. Y pues de repente comenzando por lo positivo para que no nos acusen de negativos, los tres pueden comentarme experiencias positivas, enaltecedoras, felices, ideales, en torno a ser objetos de derechos dentro del aspecto de derechos de autor como escritores. No sé, Osvaldo. Okay. Por mi parte, yo pienso que una de las lecciones aprendidas, ya yo llevo en este círculo de escritura 10 años, básicamente desde que publiqué mi primer libro, pero el primer borrador lo escribí en el 98, así que pasé básicamente 10 años tratando de ser publicado, así que yo sumo los 20 años completos porque todo forma parte de la misma carrera. Si alguien quiere piratear el libro de una persona, lo va a hacer. O sea, eso es algo, las personas son sumamente imaginativas a la hora de romper las reglas en cuanto a yo te voy a poner un límite y no puedes divulgar mi libro. Los frenos no funcionan, me he dado cuenta de eso. Cuando ya me puse a trabajar en esto, me dio por hacer el experimento hace un par de años y lo volví a repetir ahora que me mencionaron para este seminario, de ver cuántos libros míos de los que ya tengo publicados están pirateados. O sea, cuántos están en sitios de internet, a ver cómo estoy. De repente, el simple hecho de ser pirateado indica que por lo menos te toman en cuenta. O sea, merece ser pirateado. O sea, eso ya es otro nivel de clasificación. Y lo curioso es que yo pensé que los libros que podían estar de acceso libre, pirateados, míos iban a ser los que he publicado en formato digital. Y curiosamente no fueron esos. Los libros que, bueno, no estoy seguro porque hay algunos sitios que dicen tener esos libros, pero son estos sitios que hay que pagar para conseguir el libro. Y un consejo que doy desde el otro lado de la barrera es no lo sigan, porque posiblemente su computadora va a adquirir más virus de lo que ustedes pueden manejar. Entonces, esos sitios son peligrosos, por si no lo intenté. Pero encontré libros míos copiados, fotografiados o pasados en texto en páginas e inclusive con el nombre de otros autores. O sea, otro autor puso un cuento mío y puso su nombre en Wattpad. Y yo que, ok, qué curioso. Y tiene la portada de mi libro, o sea, pero el cuento tiene su nombre y es uno de mis cuentos, pasado en limpio. Entonces, el principio es ese. Eso, básicamente, aunque debería molestarme, realmente lo que hizo fue que me sonriera, porque, bueno, alguien consideró ese cuento lo suficientemente bueno como para tomarlo bajo su control y decir, este cuento lo pude haber escrito yo de lo bueno que es. Entonces, a veces uno queda en esta zona de ambivalencia que no sé si ponerme molesto o reírme. Prefiero reírme porque no lo voy a poder evitar. Y esa es la verdad. Pedro, pido disculpas porque literalmente, como decimos en buen panameño, te chifié de la ronda anterior, pero ¿qué significa doblemente ser escritor, dada la experiencia de nacer en un país y residir desde el 2002 en otro país? Mira, y en Miami, ¿no? Que en el papel es la ciudad más antiliteraria del mundo, por decirlo de alguna manera. A ver, igual que los compañeros, yo tengo otro oficio, yo no vivo de los libros, ¿no? Yo trabajo en un banco, un oficio muy diferente al de la literatura. Yo trabajo haciendo pura estadística, puro número, pura matemática. Pero escribir se torna una necesidad. Y yo tengo una vida que mantener, tengo una familia que mantener, y necesito definitivamente tener un sustento que me permita vivir y vivir cómodamente. Entonces, por eso es que tengo un trabajo adicional.
Y yendo un poco más allá, ¿qué significa? Es interesante tu pregunta, ¿qué significa ser escritor ya no en una ciudad, sino en un país donde el español probablemente es un idioma, en muchos estados, en muchas ciudades, es un idioma relegado, no es el primer idioma, no tienes necesariamente público lector, o sea, tiene muchas aristas este tema, ¿no? O sea, esto puede dar para quedarnos acá hablando un buen rato, porque hay diferencias, no hay un solo estímulo gubernamental para los escritores que escribimos en español, recién salen casas editoriales y demás, ¿no? Pero está en un buen momento, para no extenderme, digamos, en este tema, está en un buen momento la literatura en español en Estados Unidos. Miami repunta como una de las ciudades más importantes, pero igual es muy pobre en relación al escritor anglo, ¿no? El escritor anglo vive de sus libros, no tienes que llegar a hacer, digamos, algo fuera de serie, porque hay mucho grant, mucho apoyo de las universidades y ayuda estatal, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a vivir acá y ser escritor en este país. Jorge, por ejemplo, no es que sea, no te estoy obligando a que seas un especialista, ni mucho menos, pero de repente, tomando como universo tu propio entorno de colegas, ¿piensas que el escritor mexicano, salvo las grandes firmas, que deben tener todo un aparato que los proteja y que los acompañe, crees que el escritor mexicano promedio sabe que es objeto de derecho, sabe aunque sea someramente o parcialmente o completamente, este tema de derecho de autor? Sí, fíjate que es curioso, pero a veces entre menos profesionalizado está un escritor, más consciente está de sus derechos. Cuando uno ve en el Instituto de Derechos de Autor quiénes son los más interesados en registrar sus obras, por ejemplo, muchas veces no son quienes se dedican a escribir de manera más profesional. Y entonces sí hay una conciencia amplia de la protección de los derechos, pero a veces se olvida incluso el que para mí es el derecho de autor más importante, y es que te lean, ¿no? O sea, llegar a los que te quieran leer, no obligar a nadie a leerte, por supuesto, pero el derecho a llegar a quien te quiera leer está obstaculizado por muchas razones, ¿no? Y quiero contarles una breve anécdota, y es que el año pasado en la universidad justo donde escribí, en una clase dejaron leer mi primera novela y me escribió una alumna, la más temeraria, para pedirme abiertamente que le pasara mi novela, porque se las habían dejado leer, se la pasara electrónicamente. Y yo la comprendí perfectamente. Si te dejan leer 30 libros en un semestre, los alumnos no pueden comprarlos, las bibliotecas de las universidades no hacen el trabajo de adquirir libros para los alumnos, y los libros son caros, y no son caros porque nosotros los escritores ganemos regalías, sino porque la distribución y las librerías cuestan muy caro. Entonces yo le dije, aquí está, se lo pasé con la conciencia de que ese archivo electrónico puede acabar en la red, pero lo que más me importaba era poder llegar a esos lectores. Y yo lo que pienso es que justo aquí es donde empiezan los detalles, donde podemos imaginar un ecosistema diferente del libro. Uno, bibliotecas con muchos más recursos para comprarle los libros a los alumnos. Dos, libros más baratos electrónicos, donde toda la sociedad de lectores, que aunque somos pocos, somos ávidos de leer y de fomentar la literatura, donde sepamos que lo que estamos pagando llega a quienes lo hicieron, ¿no? Yo sé que cuando compro un libro en una librería, pues es el 8% de las regalías que tal vez dentro de un año llegue como recompensa a quien hizo el libro, ¿no? Pero si hubiera una dinámica distinta del comercio electrónico, tal vez yo sabría que directamente yo le estoy agradeciendo a quien escribió, recompensando con una porción mayor de la inversión. Y si esos alumnos que me pidieron, oye, nos regalas tu libro, básicamente hubieran podido comprarlo electrónicamente por la tercera parte de lo que ahora cuesta, probablemente no me lo hubieran pedido, incluso probablemente no lo hubieran buscado pirata, ¿no? Pedro, en tu caso, por ejemplo, que volvemos al mismo espectro que tú mismo planteabas, ¿no?
escribir en un idioma que no necesariamente está, digamos que no es el idioma nacional, aunque demográficamente quizás sí lo sea. Los autores que escriben en español, hispanos o descendientes de hispanos, ¿cómo manejan el tema de los derechos? Mira, es un tema bastante ambiguo, ¿no? Porque el escritor siempre lidia con dos cosas, y es mucho lo que está mencionando Osvaldo, Andrés, es el hecho de llegar a lectores también, ¿no? Y claro que molesta la piratería. Yo he tenido, ahorita te voy a mencionar brevemente, un caso que me disgustó, pero a la vez no sé qué tanto me disgustó, porque supe, o sea, mi libro se ha difundido mucho, ha llegado mucho. A ver, o sea, ha tenido mucha lectoría. Acá en Estados Unidos, los escritores que escriben en español, digamos, buscamos protegernos o cubrirnos de la misma manera que cualquier escritor en cualquier país del mundo. El problema, y creo que fue un poco lo que yo comentaba antes de la charla en estos días que nos enviamos unos correos, por ejemplo, acá hay un problema grande que yo veo, es el de las redes sociales, ¿no? Porque acá hay muy poco medio de difusión para nosotros, ¿no? Entonces las redes sociales y los blogs y la web se utilizan muchísimo, mucho. Es una herramienta elemental, vital en el mundo entero, pero para nosotros los escritores en español en Estados Unidos más todavía. Y ahí yo me he encontrado con reproducciones de textos míos, y yo les he escrito algo, oye, al menos cítame, ¿no? Y a mí me pasó algo muy particular. Yo he escrito el primer y único libro que hay de crónicas y ensayos breves de cultura popular de Miami, de la historia de Miami, desde que se fundó hasta estos tiempos. Y ese libro ha tenido mucha circulación acá, pero tú ves, o sea, yo lo he visto en programas de televisión de las cadenas más grandes, o sea, de acá, de México incluso, o sea, haciendo programas, contenido exactamente con mi libro. O sea, y tú te reconoces porque son tus frases, ¿no? Te reconoces como, o sea, tengo un artículo de la banda de Doors, por ejemplo, que su último gran concierto fue aquí en Miami. Entonces, la gente te menciona en Telemundo, qué sé yo, ¿no? El concierto más breve, te menciona. Y eso es una frase mía, es el título, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno dice, ok, ¿hasta qué punto uno es tolerante, ¿no? Pero por $15, más o menos, que cuesta el libro, y que uno le cae después de un año una miseria, hay gente que está haciendo cosas, muchas cosas con eso, ¿no? Y entonces, yo creo que el tema del derecho de autor es igual, uno trata de cuidar con mucho recelo, como cualquiera, de protegerse, porque a veces, incluso a veces las mismas editoriales pequeñas, donde uno a veces publica en editorial independiente y firmas contratos solamente, no sé, para vender tus libros en línea, y por ahí te enteraste que alguien lo consiguió, lo compró en México, no sé cómo, y nunca supiste absolutamente nada de eso. Pero acá es igual, ¿no? Solo que dependemos mucho más de las redes sociales, estamos mucho más vulnerables en ese sentido, ¿no? Gracias, Pedro. Ese mismo tema lo vamos a tratar un poquito más adelante. Osvaldo. Sí, ok. ¿Crees que el autor panameño promedio es consciente, sabe que tiene derechos y que puede, pues no sé, defenderse, reclamar? Ok, te lo voy a mencionar desde mi propia experiencia. Cuando yo comencé a publicar, eso fue en el 2011, tuve la ventaja de publicar con una editorial en Panamá, que era Editorial Excedra, la cual ya no existe. En el 2015 cerraron. Pero bueno, había alguien detrás mío que me decía más o menos cómo era la cosa, cómo era el asunto, cómo se manejaba lo del derecho. Y esta persona estaba muy involucrada precisamente en lo del derecho de autor. Entonces, tuve una gran ventaja en ese sentido. Tuve alguien que estuvo preocupado por mis derechos en cuanto al libro, y él inclusive era uno de los que insistía en evitar o tratar de evitar el formato digital
o que tiene que ser un formato protegido, el DRM, para reducir al mínimo las posibilidades de que se pueda difundir. Obviamente esas eran mis etapas iniciales. Después descubrí que un formato DRM en manos de alguien con cierta habilidad y conocimiento se le quita el código y lo reproduces fácilmente. O sea que son como herramientas como para frenar a los que no están muy interesados en copiarte. ¿Okay? Pero el que de verdad lo quiera hacer, lo va a hacer, como digo, independientemente de. Después que ellos cerraron, yo tuve que publicar en autopublicación, tocando un poco lo que mencionaban mis colegas en antes. Así que he tenido las dos experiencias, la editorial y la autopublicación. Y por la fortuna es que ese libro ya había sido revisado por el corrector de estilo, o sea que era un libro que estaba listo para ser publicado, nada más que la editorial cerró justo antes de poderlo lanzar al público. Así que lo pude poner a manos de una imprenta y sacarlo en autopublicación sabiendo que el trabajo más importante, que es un buen libro de buena calidad, llegue al público y lo lea. Y lo tengo que reconocer, la autopublicación me resultaba mucho más rentable que el libro con la editorial. O sea, eso no lo pongo en la más mínima duda. Tuve la ventaja que ese libro de autopublicación ya yo tenía 5 libros previos. Ya yo tenía, digamos, un grupo de lectores que son seguidores del género negro, de lectura negra, que les gustaron mis libros, que apoyaron con ese libro. Pero sacarlo de autopublicación de primero, ese es el problema. La editorial en cierta forma te puede ayudar a mover el libro, a llegarle a las personas que manejan o trabajan con esta editorial. Esta editorial tenía una librería, así que tenía una librería y una editorial como apoyo. Si yo hubiera tratado de sacar autopublicación de primera línea, primero no hubiera sabido nada de derecho de autor, lo más probable, me hubieran lanzado al ruedo y hubiéramos tenido posiblemente una difusión del libro de manera masiva en redes sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Yo aprendí sobre la marcha. Pero pienso, y ya para cerrar esta parte, que la mayoría de los escritores jóvenes, o sea, los que están comenzando, y si son muy jóvenes, y ahora hay que reconocerlo, la población joven está muy interesada en escribir, porque son población que viene leyendo y les gusta este mundo, no saben ni siquiera que deberían hacer, antes de mandárselo a nadie para que lo lea, registrarlo primero. O sea, es una ley que yo aprendí después. O sea, no lo mandes a nadie bajo ninguna forma si no lo has registrado. Eso de que lo voy a mandar un correo y yo tengo una copia en el correo como si fuera un copyright barato de pueblo, no funciona todo el tiempo. Entonces, son cosas elementales que uno aprende sobre la marcha. Entonces, mi consejo a ellos siempre es, si no quieren o no conocen a nadie editorial, hablen con sus escritores. La mayoría de los escritores les vamos a dar la orientación adecuada, por lo menos en estos puntos básicos, y el resto se va aprendiendo sobre la marcha. Retomando la premisa que nos ofreció Pedro, y entonces le paso la guitarra a Jorge, de seguir reflexionando en cómo las redes sociales, los blogs, las páginas web, si bien son una herramienta muy útil y necesaria de difusión, como ha dicho Pedro, también puede ser una plataforma donde nuestros derechos pueden ser vulnerados. ¿Qué opinas sobre eso, Jorge? En primer lugar, pues claro que es terrible que, por ejemplo, se use la escritura de alguien más sin reconocer su autoría. Es algo que pues hay que denunciar siempre. A mí me da gusto, por ejemplo, que en México, cuando hace ya 10 años fue un escándalo en el ambiente literario, cuando se reconoció que un autor reconocido plagiaba elementos de otros en sus columnas, eso le costó su trabajo, su prestigio, su acceso a la publicación. O sea, fue muy penado socialmente, aunque no fuera penado jurídicamente en lo absoluto, ¿no? Eso pues hay que fomentarlo y en redes, a través de la denuncia, de seguirle exigiendo a las compañías que son dueñas de estas redes que también tomen parte de esta responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, a partir de lo que decía Osvaldo, pues es muy importante que sigamos en comunicación, que nos pongamos en contacto, nos organicemos los que escribimos y los que leemos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy gracias aquí con ustedes conversando, gracias al Foro Internacional de Autores que nos puso en contacto y que a mí me parece una forma muy importante de organizarnos, ¿no? Los escritores para pasarnos unos a otros también consejos sobre cómo defender nuestros derechos, conocerlos y también exigir, como decía, por ejemplo, nuevas formas de difusión de nuestra obra, nuevos esquemas de recompensa que sean más justos y que nos ayuden a combatir la piratería de una forma eficiente. Yo no creo que
prohibiéndola ni persiguiéndola vayamos a lograrla superar, sino volviéndola obsoleta, ¿no? Es decir, que haya nuevas formas de recompensarnos de tal suerte que esta industria clandestina ya simplemente no vaya a ser tan eficiente y que haga rica a esa gente. Pedro, regresando a ti, que fuiste el que desarrollaste la historia, y por ejemplo, ¿has hecho el ejercicio, aunque sea inútil, espero que no, de hablar con estas televisoras, con estos espacios que digamos que les gustó tanto tus historias que le hicieron propias? Sí, sí, me citaron, ponen, o sea, en una de las webs pone, como dice el autor, el escritor Pedro Medina León, o después, incluso me han hecho entrevistas de 30 segundos, en un programa que dura todo un especial de domingo, ¿no? Por ejemplo. Escritor, ni siquiera ponen el título del libro, nada, escritor, Pedro Medina León. Sí, eso, gracias. O sea, sí, claro que lo he hecho y ha sido más que por sacarme, digamos, ¿sabes? La ira o la rabia, ¿no? Porque me choca mucho, a pesar de que uno, a ver, esto tiene varias capas, ¿no? Como mencionaba Jorge, uno comparte a veces con muchísimo gusto con los estudiantes sus libros, ¿cómo no? Uno también ha sido estudiante y a veces me le mandaban a leerse una tonelada de libros, ¿no? Y no tenía la plata para comprarlos. Pero hombre, me estás hablando de alguien que genera millones de dólares y que está buscando contenido, por $15 se arma un contenido de toda una temporada además de programas. O sea, no me parece definitivamente. Jorge, también en una conversación previa, nos había invitado a que reflexionáramos todos los de la mesa a partir de una pregunta, ¿no? ¿Cómo los libros electrónicos pueden, por un lado, ayudarnos a recibir porcentajes más justos de regalías como autores y al mismo tiempo a difundir nuestras obras sin estar tan sujetos a los criterios de las grandes editoriales que dominan el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, como Jorge fue el que lo planteó, pues que sea Jorge el primero en que desarrolle la idea. Pues sí, en primer lugar, una de las cosas que me entristece es ver muchas veces que en México, por lo menos, conocemos mejor la literatura de Estados Unidos, que es nuestro vecino y imperio de al lado, que la del resto de Latinoamérica, o la de España también, ¿no? Que tengamos que pasar a través de España para poder comunicarnos con la literatura de otros países latinoamericanos, me parece pues que es triste, que nos empobrece. Y yo ahora he vivido, debido a la pandemia, he notado un cambio muy rápido que está habiendo ahora en México. Por ejemplo, yo publiqué mi novela con una editorial independiente que la publicó en papel, las primeras ediciones, y apenas en marzo, por la pandemia, se animaron a sacar el libro electrónico. Y acabo de estar con un círculo de lectores y todos lo habían leído ya en electrónico, nadie en papel, ¿no? El libro fue, como les decía, en electrónico mucho más barato, pero yo estaba consciente de una cosa, aunque fueran electrónico, digamos, mis regalías son las mismas prácticamente. Sin embargo, producir cada ejemplar no costó nada, es lo que llaman en economía costo marginal cero de reproducción. Un libro electrónico no cuesta hacer uno más, porque simplemente se copian los datos, es realmente insignificante. Entonces ahí no hay costos de distribución, ni de almacenamiento, de librería, demás. Todo el trabajo que hay ahí es intelectual de los editores y del autor. Y ahí entonces tendría que haber otro reparto también de la recompensa. Y es algo que creo que justo los autores, a través de nuestras organizaciones, de los foros internacionales, podemos empezar a presionar y que incluso nos llevará probablemente a querer tener más libros electrónicos, que por otro lado su huella de carbono es más chica, entonces serán ecológicamente más sustentables. Siempre habrá un lugar muy especial para los libros de papel, que son una maravilla y yo como bibliófilo los aprecio muchísimo, pero sí creo que el medio digital puede cambiar las reglas del juego a favor de los lectores en primer lugar y de los que escribimos también. Y Osvaldo, ¿cómo ves entonces esta regla del juego, citando a Jorge,
de la dualidad del libro electrónico y sus ventajas de difusión? Yo tengo varios libros ya publicados en formato digital y en físico, con diferentes editoriales, unas en Panamá, unas en el extranjero. Y es muy curioso que varían los porcentajes, aún en el mismo país. Hay una editorial que te puede dar porcentajes muy buenos de la versión electrónica. Obviamente el libro es más barato, así que la regalía es menor, pero porcentualmente hablando, por ejemplo, te puede tocar un 70%, el editorial se queda un 30%, cuando normalmente es a la inversa, un 90% para el editorial y un 10% para el autor. Entonces, pienso que depende del contrato que uno tenga con la editorial, establezca bien las reglas y si uno no le convence, entonces buscar otras alternativas. Pero sí, hay editoriales que te ofrecen mejores porcentajes, porque nuevamente el trabajo está hecho. Como dice, lo que toca realmente es la distribución y mantenerlo almacenado en un sitio donde se pueda comprar o distribuir. Así que yo pienso que sí, va a cambiar en cierta forma las reglas desde el punto de vista del beneficio para el autor por la parte de las regalías y las distribuciones. Ahora, un punto que mencionaban hace poco, creo que era Jorge el que lo mencionaba, de la capacidad de llegar con el libro a muchas personas. Eso es cierto, el libro de digital tiene una gran ventaja sobre el físico. Y en esta época de la pandemia yo creo que eso se ha demostrado, porque no había forma de conseguir los libros. Había muchos países donde las bibliotecas y librerías estaban cerradas. Y si uno quería conseguir un libro, el formato digital era el que tenía el auge. Entonces, pienso que la pandemia en cierta forma va a influir en el porcentaje de lectores digitales que había en comparación. Sería bueno hacer ese estudio en un par de años y ver si el número de lectores de formato digital aumentó posterior a la pandemia, porque nos tuvimos que adaptar a ese cambio al cual no estábamos preparados. Y yo me imagino que las editoriales se van a adaptar también y van a tratar de repente darle un empujón a ese grupo en particular. Te paso la guitarra, Pedro. Sí, claro que sí. Un tema que me interesa particularmente, porque hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Es un tema de costos, costo de almacenaje, costo de producción, o sea, no hay punto de comparación entre uno y otra cosa. Y si además analizas los beneficios del libro digital, son muchísimos también, ¿no? En una tabletita pues, puedes llevarte 3.000 si quieres, no sé cuánto capacidad podrá tener, o sea, hay muchas ventajas, pero sin embargo, no hay, ahora es que más o menos empieza a asimilarse un poco el tema del libro digital, más aún con la pandemia y todo, pero antes no era así. Te digo porque nosotros acá tenemos un colectivo de artistas y escritores llamado Suburbano Ediciones. Hacemos libros en papel, hacíamos ebooks, y yo hice un estudio, un análisis de mercado, nosotros pagábamos 70% de regalía a un autor, publicábamos ebooks. Porque, ¿cuál era la premisa? Traer libros electrónicos, porque si tú te querías traer un libro de España, el costo de manejo de envío te costaba $40, más caro que el libro como tal, ¿no? Era absurdo comprarte un libro que en la puerta de tu casa te cueste $60 y tantos. Entonces empezamos a hacer esto, la premisa era traer libros de afuera, de autores de afuera, obviamente con un contrato firmado y todo, y se les daba estas regalías del 70%, y a la vez publicar libros de autores de acá para que tengan, porque es el vehículo perfecto para circular, es el libro electrónico. Nadie los compró. Nadie. Y eso también es una lástima, porque de alguna forma tú estás, a ver, no te digo que estás castigando al autor, porque eso es un acuerdo, un contrato, un pacto de dos, pero si tú me dices, ok, vamos a hacer un contrato, yo voy a publicarte un ebook, vamos a firmar un contrato de 3 años, ponte. Le amarras la obra 3 años y vende 3. Es una maldad, ¿no? Yo le soltaba el contrato a todos, pero una editorial que no hace esto por amor al arte o la circulación de los libros, no lo va a hacer. Y va a dejar tu obra amarrada ahí. Entonces, yo creo que hay que darle mucho empuje. O sea, yo leo en papel, básicamente, leo en los dos formatos, pero soy muy pro a la lectura digital porque es una gran ayuda para los escritores. Porque si alguna vez pretendemos vivir de nuestros libros, una gran ayuda puede ser la circulación de los ebooks. Pero había mucho enemigo a esto, ¿eh? Los mismos escritores no se sentían
decentemente publicados si solamente publicaban su libro en ebook. Era como el premio Consuelo. Y en España ni te digo, nadie, o sea, esa porquería, no, nadie le interesaba. Entonces, no sé, o sea, hay que hacer un cambio en el disco duro del lector, del escritor, de todo, que ojalá de repente esté cambiando. Hace mucho tiempo que no estoy tan vinculado en este, digamos, intento de hacer circular los libros digitales, pero fue un desastre cuando lo intentamos hacer. Hace unos 5 años más o menos. Bueno, el tiempo está corriendo y tenemos pocos minutos, pero sí quisiera que habláramos un poco de futuro, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Creo que la palabra futuro es sinónimo de esperanza, ¿no? Entonces quisiera que nos compartieran un poco sus planes literarios a futuro. Por ejemplo, Jorge está escribiendo su segunda novela. No te estoy pidiendo que nos develes la trama, sino un poco ese volver a encender el motor, ¿no? Así es, yo he escrito otros géneros después de mi primera novela, como tú mencionaste, ensayo, biografía, y uno de los temas que se abre aquí, una de las interrogantes relacionadas con los derechos es qué camino seguir. Yo publiqué y tuve la suerte de publicar con una estupenda editorial independiente en México, Nueva, que apostó por un escritor nuevo también. Ya en España publiqué con una editorial muy grande, Planeta, que es un emporio, y luego pues está el debate sobre cómo seguir tratando de difundir tu obra, ¿no? A través de medios independientes locales o a partir de medios internacionales. Y es una pregunta pues llena de pros y contras, pero creo que eso es lo que todos o muchos escritores vivimos. Tan pronto como empezamos a ser más conocidos, nuestra obra puede interesarle a empresas más grandes, pero ahí entonces también estamos abandonando las virtudes del trabajo local, del trabajo independiente, y es complicado, ¿no? Yo no sé todavía qué va a suceder porque soy un escritor lento, pero vivo pensando en ello con frecuencia. Pues Osvaldo, en esta edición 16 de la Feria del Libro nos va a presentar el doctor Mantovani su nuevo experimento. Y cuéntanos algo más de ese nuevo experimento, Osvaldo. Bueno, ese es el nombre de la charla oficialmente porque el nombre del libro es El experimento Maquiavelo. Es una segunda parte, una continuación de mi primer libro, el primero que publiqué, que se llamaba El efecto Maquiavelo, que básicamente fue con el que me lancé al ruedo a ver cómo me iba, y afortunadamente los lectores les gustó y me estaban pidiendo la segunda parte. Entonces es como un experimento de ver, bueno, vamos a ver si la segunda parte en libros le gana lo que pasa a veces con las películas, que las segundas partes no son mejores que el original. Vamos a ver cómo ven a esa parte. Pero más que eso, sí quería tocar un punto brevemente de lo que mencionaba Pedro hace un momento, inclusive Jorge también. No solamente hay que hacer cambio de chip del tipo de formato, hay que hacer un cambio de chip completo. ¿Por qué razón? En Centroamérica, me voy a ir básicamente a Centroamérica y Latinoamérica, pero en particular Centroamérica, que es un área que he estudiado mucho en cuanto a novela negra. Hablamos el mismo idioma, estamos casi en los mismos usos horarios, y es un dolor de cabeza poder leer el libro de un escritor salvadoreño en Panamá y a la inversa. O sea, es impresionante. Yo me río siempre, esto es una anécdota que menciono. Hay un escritor guatemalteco que se llama Rey Rosas. Él tiene un libro que se llama El Buen Cojo, muy buen libro. Yo hace mucho tiempo me he querido enfocar en leer novela negra centroamericana porque hay voces muy, muy interesantes en este género que no son exploradas por esto que acabo de mencionar. Y quise leer ese libro. No lo pude encontrar en español en ninguna forma. Tuve que leerlo en inglés. Por suerte estaba traducido en inglés, o sea, y yo lo veo así como medio, y me miran, y yo lo siento extraño. Tuve que leer un autor guatemalteco en inglés porque no lo conseguí en español. Y disfruté el libro en inglés, no lo voy a mentir, pero yo quería el libro en el idioma original. En la traducción siempre se pierde algo de las palabras del autor. Entonces, el chip que hay que cambiar es general. Debemos comenzar a pensar no en términos de países, sino de la región, de la zona, de tratar de distribuirnos entre nosotros mismos nuestros libros y darle la valía que la literatura centroamericana, por ejemplo, latinoamericana tiene entre nosotros antes de tratar de competir con otras áreas. Eso es algo que tenemos que hacer. Pedro, ¿hay algo cocinándose en la olla? Sí, pero quisiera agregar brevemente Sí, por algo de lo supuesto. que acaba de decir Osvaldo. Me parece interesantísimo el punto porque
hay algo que nosotros buscamos. Acá, por ejemplo, una de las ventajas de escribir acá o de estar acá es que como no hay nada todavía establecido, hay que crearlo todo. Y nosotros siempre decimos que lo último que debemos de mirar o de enfocarnos es probablemente en los modelos latinoamericanos y españoles, que hay que reinventar el ecosistema literario. Por este tipo de cosas exactamente que menciona Osvaldo, que son, o sea, el pan de cada día, ¿no? Es muy interesante ese tema. Mi próximo libro de relatos sale el 17 de septiembre con Sudaki Editores, que es la editorial que me publica a mí acá de Nueva York. Y estoy trabajando en una novela. Yo tengo una saga donde tengo un personaje, juega con el realismo sucio, es un personaje que se llama el Comanche, que era un ex inspector privado en Miami, que es un vehículo para explorar los bajos fondos de la ciudad de Miami, ¿no? Entonces tengo a Varsovia, fue la primera novela de él, Americana es la segunda, y la tercera todavía estoy pensando el título, pero es una novela que digamos, siempre este señor busca esclarecer algo, investigar algo, porque siempre termina metido en algo desentramando algo medio sucio en su vida, ¿no? Y ya, es un vehículo, una manera de explorar el lado B de Miami, que no está en las postales turísticas, y hay mucha marginalidad acá, ¿no? Bueno, nos quedan 9 minutos y quisiera que cada uno de ustedes, pues, diera un mensaje final exactamente del tema que quieran. Por ejemplo, Jorge. Perdón, disculpa, Daniel, hay unas preguntas allí. Bueno, es que hay una pregunta que vi, pero ya el propio Jorge se encargó educadamente de contestarle a la persona. Sí, pero hay una que es de Felipe Araujo. ¿Es mejor publicar en una editorial? Bueno, ya eso está contestado. Osvaldo, Sí. bueno, está bien. Entonces, ¿crees que ya no es necesario contestarle? Pues yo me quedo con gran entusiasmo de ver que estamos también pensando en temas semejantes en los distintos países desde los que escribimos, sobre que hace falta hacer un cambio cultural radical, como han dicho Pedro y Osvaldo. Este cambio de chip no es solo de chip, es de procesador entero, que aprendamos a valorar de otra forma el trabajo, no el objeto como fetiche, sino el trabajo de los escritores, a difundir su obra y librarnos de los intermediarios que muchas veces han impedido que nos leamos unos a otros en Latinoamérica, y en lugar de dar esos rodeos ridículos a través de otras lenguas y otros continentes para llegar de un país a otro que son vecinos, pues que caminemos, ¿no? Y crucemos nuestras fronteras. Entonces yo pues hago votos por eso y les agradezco una vez más a la feria, a todos ustedes que lo han organizado por reunirnos aquí para platicar sobre estos temas. Y me quedo con mucho gusto para leer a Osvaldo y a Pedro, que es algo que disfrutaré muchísimo. Osvaldo. No, definitivamente, lo primero, voy a hacer lo mismo que menciona Jorge, porque ya tengo los libros de los dos apuntados en mi lista de futuras lecturas, así que por ahí nos mantenemos en contacto y nos comentaremos qué pensamos de los libros. Yo pienso que quiero cerrar pensando o recordando un ejemplo verídico que tal vez algunos no recuerden, aquellos que tengan mi edad se pueden acordar, que es el Betamax. ¿Okay? El Betamax, cuando salió en su momento, fue precisamente algo muy similar a esto. Fue una revolución, causó problemas con las cinematográficas. Nadie quería que ese aparato se inventara. Le intentaron bloquear. Muchas cinematográficas no querían que las películas pudieran estar en este tipo de formato por este tipo de problemas. ¿Y qué pasó? Comenzaron a filmar las películas en los cines con cámaras desde el último asiento, filmaban en fotos. O sea, la gente encontró una forma de conseguir las cosas que las grandes cinematográficas no querían. ¿Qué tuvieron que hacer las cinematográficas? Se adaptaron. Entonces, ahora ellos controlan en cierta forma, llevaron la Betamax desapareció e inventaron el sistema pay-per-view, inventaron, ahora Netflix lo hace todo directamente en la pantalla chiquita en internet. O sea, el Irishman, el irlandés, estamos hablando de una película que salió en el cine y al mes ya estaba en televisión, aunque fuera en formato de Netflix, que es suscrito, pero el punto es que se adaptaron. Entonces, esos cambios de chip tienen que ser no solamente a nivel local, sino también a nivel superior. O sea, el mundo se adapta y se modifica, y tratar de frenar a la gente en que no haga las cosas no va a funcionar. El ser humano es muy imaginativo.
Entonces, lo que hay que intentar es encontrar una forma de que todos nos aprovechemos y podamos disfrutar de los libros que nos gustan en los formatos que nos conviene, sin que necesariamente tengamos que poner la quincena en el libro. O sea, queremos disfrutar, queremos leer, pero queremos que sea algo práctico y útil y que podamos tener acceso a todo. Bueno, Pedro, te toca la gran misión de ponerle la cerecita al pastel. Bueno, primero agradecer a la feria una vez más, a los compañeros. Ha sido muy enriquecedora, muy agradable, nos vamos con el compromiso de lectura. Y eso, ¿no? Cuidarnos, protegernos mucho como autores, apoyarnos sobre todo, y también muchas veces eso empieza desde el mismo autor, ¿no? Porque a veces no nos leemos entre autores de la misma ciudad, porque a veces el autor piensa como el futbolista, que para triunfar hay que irse afuera, ¿no? Entonces, a veces, no necesariamente es así. Entonces, hay que apoyarnos mucho. Y los lectores también nos tienen que apoyar mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, nada, subsistimos si el lector está ahí también para nosotros. Y bueno, eso, una vez más agradecer y de verdad que, nada, desearles lo mejor a todos en estos momentos un poco diferentes. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, perdón, pero doy gracias a Jorge, a Osvaldo, a Pedro, a los responsables del Seminario de Derechos de Autor por hacer esta oportunidad y también obviamente, pues, y principalmente quizás, ¿no? A los que nos acompañaron viéndonos a nosotros, ¿no? Entonces, pues nada, buenas tardes y buena suerte. Bueno, gracias a todos. Excelente panel. Muy bien. Esto, un anuncio para el día de mañana. Empezamos a las 9 de la mañana con el tema del Tratado de Beijing, de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes audiovisuales, que es un tema muy interesante, sobre todo que es un tratado que Panamá tiene que ratificar y es importante que lo haga pronto porque ya entró a regir. Así que los esperamos mañana a las 9, tratar de estar puntuales, porque aquí en esto pues tenemos tiempo muy limitado en esta plataforma para este seminario. Así que los esperamos a todos mañana a las 9. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos por participar de este día del 14º Seminario Internacional sobre Derecho de Autor. Así que les recordamos nuevamente que el día de mañana continuamos con la segunda parte de este seminario y muchísimas gracias, que tengan buenas tardes.